Hola, esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia que hacemos Leonora y yo, y hoy les vamos a platicar de las brujas y cosas científicas que tienen que ver con eso. En este episodio les vamos a hablar específicamente de un tipo de brujas, no de brujas de las que hacen ahora rituales Wiccan, sino brujas caldero, así pociones mágicas, verrugas en la nariz, Blancanieves, Bella Durmiente, todas esas brujas de mal. O sea, colmillo de lobo, diente de rana, escama de dragón, caldero, explosión, de esas brujas. Es decir, de mujeres que vivieron pues, como entre el siglo XV y el siglo XVIII, que fueron acusadas de brujería. Muchas de ellas no se consideraban brujas, pero sí eran que parteras, que curanderas, hacían pociones y eso no le gustaba a mucha gente. Vamos a hablar de los ingredientes que usaban en sus pociones y por qué hacían que las pociones funcionaran. Tiene mucho que ver con alcaloides, sí. Sí, mucha droguita. Mucha droguita. Les vamos también a platicar cuáles son posibles explicaciones a un episodio histórico que ocurrió en Salem, Estados Unidos, en donde se acusó de brujería a mucha gente y se mandó a la horca a otras más. Que básicamente implica que Thalía podría haber acusado a gente de brujería si eso hubiera pasado hoy. Exacto, descubran que tiene que ver Thalía, la brujería y Avril Lavigne. Vamos a hablar de posiblemente un hongo que es culpable de muchas cosas. Sí, y también de nuestros cerebros locos porque siempre se tienen que aparecer. Y finalmente les vamos a platicar de 2 pociones. Y si usted es Patreon, porque en algún momento visitó patreon.com/mandarax y se hizo parte de nuestro programa de mecenazgo, vamos a contarle cuál es la relación entre los gatitos, las brujas y la peste bubónica. Que pues, se puede llamar La venganza de los gatos. Exacto. Y los papas malos que odiaban a los gatos también podría ser un subtítulo para esto. Y ya, pues Y gracias por escucharnos, bienvenidos. Les recordamos que Mandarax es un podcast que hacemos Alejandra Ortiz Medrano con sombrero de bruja y una servidora, Leonora Milán, en colaboración con Sonoro, que nos produce y nos distribuye, y que tenemos redes sociales. nuestras redes sociales son en Instagram, @lasmandarax, en Twitter, en Twitter, Mandarax, y en Facebook, Mandarax lo explica todo. Empezamos, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Pues a ver, las brujas. Es que hay muchos tipos de bruja. O sea, Sí. según yo ahorita se dices bruja, es desde una grosería, o sea, como maldita bruja, hasta como, ay, gracias. Depende de a quién se lo digas y en qué tono. Y de qué bruja te refieras, ¿no? O sea, Claro. como tu concepto de bruja. Sí, ahora, si le dices bruja a alguien tú pensando en una cosa horrible, pero la otra persona es Wiccan, entonces a lo mejor dice, ay, qué padre, gracias. Exacto, sí. Por más Sí, que tú hayas querido decirle como en la malísima, más mala onda. Sí, como bruja, ñaca, ñaca, Blancanieves, ¿no? Sí. Entonces, a ver, la idea que tenemos actualmente de las brujas, pues es muy amplia y además viene de muchos lugares muy distintos. Uno muy particular y muy importante que es de Shakespeare, que al rato Sí. les vamos a decir más porque él inventó muchas cosas, casi que el 50% del idioma inglés. Y todas las historias que se han hecho después. Ajá, sí. Pero también de otras cosas, ¿no? O sea, como justo cosas que se parecen como a Blancanieves, en fin. Y muchas de estas cosas que ahorita informan a nuestra idea que tenemos de brujas, pues son ficción, como lo de Shakespeare, pues, que eran obras de teatro. Ajá. Muy buenas. Sí, sí, Muy sí, buenas. sí. Sí. Pero hasta hace más o menos poco, o sea, unos cuantos siglos, digamos, pues las brujas y la brujería sí eran algo que real en el sentido de que la gente creía que era real, lo veían como real, mataban a gente por ser brujas, es decir, sí lo veían como una amenaza y algo malo. Sí, y lo que dijimos hace rato, que a lo mejor hay alguien que todavía se considera parte de tradiciones paganas como Wicca, que son las variedades actuales de la brujería, que es una cosa como más bien hippie, comunión con la naturaleza, buena onda, y no caldero, ñaca ñaca, Blancanieves, hechizos del mal. Sí, es una cosa nueva, y ese tipo de brujas son diferentes a las brujas que pensamos cuando viene a nuestra mente la cacería de brujas del pasado, ¿no? Por ejemplo, porque punto número uno, esas brujas dicen, sí,
yo me considero a mí misma bruja. Yo soy parte de la tradición pagana del Wicca. Y Entonces, dicen, gracias, sí, sí soy bruja. gracias, Ajá. mientras ponen sus manitos debajo de su barbilla. Pero en la época de la cacería de brujas, tú decías, no, Dios mío, no soy bruja, me acusó mi vecina porque le caigo mal. ¡Ah! Y era como, bruja, bruja. Y te quemaban en la hoguera. Y eso no estaba padre, nada padre. Oye, déjame cambiar mi Sí. micrófono para el YouTube, porque no está en Yeti. Ah, muy Bueno, bien. no, sí, no. Ya. Ahora háblame. 1, 2, 3. Sí. 1, 2, 3. Ajá. Ok. Sí, Ok, para que se escuche mejor en el YouTube. yo tengo eso Es, también. Sí, perdón. sí, en el Zoom. Sí, ya. Y bueno, también o sea, como de estas nuevas tradiciones, obviamente tienen raíces que probablemente son de muchos siglos y habrá gente que sepa mejor que nosotras, pero así tal cual como son ahorita, o sea, como Wicca, pues sí es algo del siglo XX. Entonces, bueno, también o sea, como que se dice actualmente brujas o se les ha dicho brujas en muchísimas culturas a curanderas, incluso curanderos, a veces se les dice como mujeres sabias u hombres sabios, pero esto no necesariamente automáticamente se lleva como a la idea de, brujería, malo, ñaca ñaca, el diablo. De lo que les vamos a hablar hoy son de estas brujas del diablo. O- O sea, las que eran casadas por sus asociaciones malignas que sí, alguien decidió que tenían. sí, o sea, de las que en el siglo, bueno, en muchos siglos, ¿no? O sea, como entre finales de los 1400 y finales de los 1700, eran casados, o sea, había cacerías de brujas, se les mataba, era como, te acuso, decían que tenían pactos con el diablo, que tenían sexo con el diablo, o sea, como muchas cosas que era como, no, yo no hago eso, pero que probablemente sí tenga que ver con ciertas cosas como el ser partera, ser curandera, y sí había relación con la naturaleza. Entonces vamos a estar hablando de cosas científicas que tienen que ver con eso. Entendiendo esto que les dimos a manera de introducción, vamos a definir de aquí en adelante a las brujas como gente que se define como que tenían un pacto con el diablo que les daba a cambio de su alma eterna poderes mágicos para cometer principalmente actos del mal. ¿Ok? Había maldad. La cuestión implica maldad. Ajá, que obviamente no hacían pactos con... Eso es lo que decía la gente, pues, ¿no? Y que además son ¿Cómo? brujas de Europa y Estados Unidos, por lo tanto, porque esto ocurrió en Europa y Estados Unidos. O sea, como no es verdad, no hay pactos con el diablo. Bueno, la ciencia no lo ha probado. Cancelado el programa de hoy, me largo. No sé qué dirían otros podcasts. Tendría que haber, tendría que haber algo en este momento que hicieras para convencerme de que me tengo que quedar y escuchar este programa, como que me dijeras repentinamente que tú eres algún tipo de bruja y tuvieras algún prop para demostrarlo. ¿Yo? ¿Qué? Invitamos a toda la gente que nos esté escuchando en este momento a suscribirse al canal de YouTube de Mandarax right now, porque ahora los episodios no solamente viven en versión audio, sino también existen en versión video. Y para conmemorar esto tan magno y hermoso, Alejandra sacó todos sus props de brujería, que son su sombrero, su caldero y su calabacita. Y tiene un gato que es negro y de bruja, pero vive afuera. Sí, porque es muy salvaje, tiene pacto con el diablo. Para hacer el mal. Se lo estamos tratando de quitar poco a poco con amor y comida. Pero bueno, esa es la definición. Y para darles un poquito de contexto, ¿cuáles son las fechas en las que todo esto de la brujería era realmente problemático? Si alguien decía que eras tú una bruja y que tenías el pacto como tal. O sea, el tiempo en el que yo no habría sacado así tan campante mi sombrero y mi caldero es como más o menos entre 1450 y 1750, que es lo que se Mm. conoce como el periodo moderno temprano, en el que ocurrió la caza de brujas durante 300 años, pues. Entonces, en todo este tiempo, más o menos 90,000 mujeres y hombres, o sea, 90,000 personas, pero de estas su mayoría mujeres, se les acusó de brujería en Europa y más o menos a la mitad la mataron. Y hay cuentas que dice que fueron más. Ahora, no todas las personas a las que acusaban se identificaban a sí mismas como brujas. Les decían, bruja, bruja, y nos decían, gracias, mano debajo de la barbilla. Pero como había tortura involucrada y como mucho proceso de maldad, ya al final de todo el protocolo, algunas sí decían como, bueno, tal vez sí soy bruja y no estaba enterada. Y si bien había hombres y mujeres que eran ocasionalmente acusados,
generalmente las personas acusadas de brujería eran mujeres. Porque mujeres, el diablo. Entonces, Sí, a ver. pacto, maldad. Y sí había cosas que se hacían. O sea, por ejemplo, en ese tiempo, en Europa y en Estados Unidos, bueno, y en muchos lugares, ¿no? Pero hablando ahorita nada más eso de la cacería de brujas y de Europa, pues sí había muchas mujeres que tenían conocimientos de muchas cosas, o sea, como por ejemplo de botánica, de algo de lo que ahorita llamaríamos farmacología, y también de muchas cuestiones de superstición, que en ese tiempo había mucha, ¿no? O sea, no es que especialmente fueran supersticiosas, sino que el mundo en general, pues así vivía un poco. Entonces, sí tenían calderos, porque en general se cocinaba con calderos la comida y los tés y lo que sea. Entonces sí tenían calderos donde sí hacían pociones, o sea, donde mezclaban plantas, partes de animales, diferentes hierbas y producían de esta manera pues cosas para curarse, o sea, medicinas, pociones, a veces venenos, es decir, dependiendo de lo que quisieran hacer. Sopita a veces, seguro. Sí, sí, también. O sea, Pero entonces esto, pues como que a algunas personas les despertaba tanto miedo como asombro, como envidia y también como una salida fácil de decir, ah, me robaste a mi marido, pues es que te vi haciendo una pócima mágica ahí. ujú. Ojo, el caldero como icono de las brujas no es gracias a Disney, es gracias a William Shakespeare. O sea, él fue como el que en realidad inmortalizó este concepto y como describió Alita, no sin razón, porque pues era una cosa de los tiempos. Y pues sí, si una necesitaba hacer algún tipo de brebaje para curar algo, pues sí tenía que hacerlo en el caldero, porque no había como Thermomix, ya sabes. Entonces, pues sí había una cosa que se combinaba y había ciertos ingredientes que eran básicos, porque eran plantas con algún tipo de propiedad medicinal que si se juntaban o se procesaban de alguna manera, llevaban a un efecto deseado que la persona con algún tipo de conocimiento de herbolaria podía obtener. Algunas de ellas eran la belladona, por ejemplo, la mandrágora, no eran así dedos de cadáver, y es que acabo de ver Hocus Pocus. Es que justo esa Ujú. parte, o sea, como de dedos de cadáver, es Ajá, lo que viene de Shakespeare, es lo porque que viene Shakespeare, ajá, porque justo. en Macbeth hay una escena, bueno, si no han leído Macbeth, seguro lo han visto en otras películas, Sí. porque todo está basado en Shakespeare, pero entonces hay una escena que hay tres brujas dándole vueltas a un caldero que está así Ujú. como hirviente, que le salen humos y cosas, y justo dicen cosas como diente de, diente de perro, ojo de rana, lengua de no sé qué, o sea, como todas esas que después se usan en las películas, así Ujú. como cola de salamandra y Ajá. es por Shakespeare, por Macbeth. Y además, directo, parte de las cosas que hay en la receta no existen. O sea, como No, Bruja Tercera en algún momento pide escama de dragón, que es como, I mean, William, todo lo demás es suficientemente absurdo como para que también metas animales mitológicos. Pero era así, como las describió él, y es lo que históricamente entonces se entendía, se entiende que eran los ingredientes de las brujas. Pero la verdad es que los ingredientes de las pociones medievales, que sí sabemos hoy en día que hacen cosas, eran relativamente comunes y muchos de ellos se usan al día de hoy. O sea, no por es como de, ah, ya ejemplo, acabó. por Ujú, ejemplo, la belladona. ujú. Entonces, a ver, es muy común, por ejemplo, en la película de La Bruja, que es como The Beach con doble, no The Ah, The Beach con Beach, The The Beach, Beach, ajá, The que es muy Beach. buena, por cierto. Pero, Hay a una parte ver, en la que sale la bruja. solo dime, ¿es máximo terror o nada más me voy a No, angustiar como psicológicamente y sí la puedo ver? yo creo que sí la puedes ver, no es máximo terror. Sí hay partes de terror. Ok. No, no, no horripilantes, Pero pero. no es Hereditary que me dijiste que nunca la vea. Ah, no, no, para nada. Ok, ok. Entonces, bueno, voy a decir un spoiler, pero muy chiquito, que es una Sí. parte en la que sí sale la bruja, o sea, como una bruja de las que estamos hablando, así, tal cual. Ujú, Y justo está haciendo una cosa muy horrible que, que hacen las brujas como típicas en los cuentos, que es que se encueran y como que embarran su palo de escoba en la que vuelan de algo y se van a volar. Entonces, esta imagen, que de verdad es muy común, de acuerdo a gente que estudia esto, historiadores, sugiere que tal vez sí hacían algo así ciertas personas, o sea, como hacer algún tipo de ungüento o pomada, embarrarlo en un palo de escoba,
encuerarse y frotárselo, pues por donde te lo puedes frotar. A ver, ojo, es que los tejidos genitales, los femeninos, son cosas por las que se absorben relativamente fácil muchas cosas que podrías pues untarles, mucho más que si te untas en la piel de otros lados del cuerpo. Entonces, tiene sentido como por capacidad de absorción e incorporación al torrente sanguíneo y ETS. No era nada más como de que, o sea, tiene una razón de ser, Ujú. no es cualquier cosa. Y la belladona, que es una planta de la familia de la solenácea, contiene una cosa que contienen más plantas, que al parecer todas se usaban mucho en pociones medievales brujiles, que se llama atropina. Que ahorita, actualmente, la atropina es una medicina que se usa con varias aplicaciones. A mí una vez me echaron, por ejemplo, en el ojo, según yo se usa mucho para eso, para ver, o sea, para revisarte cosas en el ojo, se usa mucho en la oftalmología y también para tratar ritmos cardíacos que están como lentos. Entonces, la atropina, que es este compuesto que tiene la belladona, también puede, o sea, además de ayudarnos para revisarnos el ojo, también puede causar alucinaciones y como una disociación de que estás no en el aire, o sea, como una sensación de que estás volando. Entonces, pues unan las partes de palo de escoba con ungüento de atropina, bueno, de belladona, encuerada, un poco pompeándolo, me imagino. Yo también me imagino, es inevitable. Me preocupa como el concepto de astillamiento, pero eso quizá ya es algo personal, porque no creo que han estado como muy lija, no sé, me saca un poco de onda. O sea, como que la elección de prop es como de señora, pero no Pero, creo que haya habido mucho más y en la, la sensas- época. y la sensación, según lo que sabemos, que causa la atropina de esta disociación de que estás parada en el suelo, pues es la de volar. Pues Entonces, de sí. cierta manera, esto pudo haber llevado a la idea de que las brujas efectivamente volaban en escobas. La atropina entra en un grupo de cosas que jugaban un papel muy importante en las prácticas de la brujería como tal, que son los alcaloides de muchas plantas. Son sustancias químicas que se han asociado regularmente con cultos y maldad. Y no solamente está la atropina que viene en la belladona, sino también lo que tiene la hierba loca, que también se llama beleño negro, pero que miren, ya desde el nombre, es como digo, eso pone un buen. La La hierba loca, mandrágora, que es claro. que es muy famosa, y justo además de atropina, los otros alcaloides que estas plantas suelen contener son iosiamina, iosina, que también se llama escopolamina, y pues la atropina como tal. La escopolamina es muy famosa, según yo, en México porque la tienen plantas que justo son usadas, o sea, como que se asocian a cosas brujiles, pero mexican bruja. Como el toloache. El toloache tiene escopolamina, Mm. exactamente. Ajá. Que el toloache, pues ya saben, ¿no? Es como para, no sé, yo una vez lo vi como en la Rosa de Guadalupe, justo que se usa como en pócima del amor. Amo tu bibliografía. Sí, el toloache se usa justo como pócima de amor, pero lo que hablamos incluso en un mandarax del pasado es que lo que hace es que como que de alguna manera te destruye el cerebro millones y ya no entiendes nada. Y no es que estés perdidamente enamorado de la persona que te lo dio, sino que te vuelves como una especie de pseudobulto que ya no tiene poder como de hacer nada por sí mismo y entonces pues ahí Ujú. estás. Es Ujú. una idea muy peculiar del amor, sí. Sí, sí. No, es Pero muy bueno, de amiga, amiga, date cuenta, mil, siento, sí, pero bueno, eso. Ujú. el toloache acá de este lado, o sea, en América, se ha usado tradicionalmente como un anestésico local y también justo en rituales espirituales religiosos, pero en grandes dosis pues, puede causar delirios, alucinaciones, entre comillas, enamoramiento. Ujú. Y en Europa se ha asociado como la belladona y la atropina en embarrarlo al palo de escoba y hacer cosas con él. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, porque sé que quieren detalles, eso sí, uno quiere detalles. No necesariamente significa como de hágalo usted mismo. Es como disclaimer, no haga esto en casa, lo hacían señoras en el siglo millones, hace añísimos, no lo haga usted ahora. Pero cuando te aplicas estos ungüentos con alcaloides alucinogeniquérrimos a la piel, sobre todo en la parte genital, pero también se puede en las axilas, donde se absorbe muy bien igual. Lo que hace es que se absorben estas sustancias químicas
vía los poros y los ductos por donde sale el sudor, en vez de que se absorba vía estomacal, que es una cosa que, pues, la verdad, tiene muchos riesgos, porque son sustancias que si se excede la dosis pueden resultar súper tóxicas. Entonces, ¿qué hacer? En vez de comértelo para no intoxicarte, te lo untas y lo absorbes por la piel. O sea, Alucinas, sientes que vuelas y es real que pues se entiende que sí, esto pudo haberse hecho de forma relativamente común. Sin embargo, piensen que muchas de las confesiones de sí, yo le unté el ungüento a mi palo de escoba y volaba, venían esas confesiones acompañadas de mucha tortura. Entonces, quién sabe si era como el torturador diciendo, tú hiciste eso. Y la pobre morra o el pobre vato diciendo, sí, sí lo hice, porque pues les estaban como quemando los pies o qué sé yo. o sea, más o menos como las confesiones actuales en México, ¿no? Más o menos como lo que se Sí. vio en la serie de Finance Cassés. La escopolamina actual, bueno, y muchas de estas cosas se usan actualmente como la atropina, ¿no? Que les dijimos para la oftalmología y ahorita les vamos a contar de otras cosas, pero por ejemplo, la escopolamina se usa muy comúnmente para tratar los mareos y también, o sea, en poquitas dosis, ¿no? También para tratar las náuseas y dolores de estómago. La atropina, que la tiene la belladona, pero que también la tiene la mandrágora, que la mandrágora es esta, es muy brujil la mandrágora. Sí, tiene Sale forma como de un niño, como todo torcido en su como de raíz. humanito. Ajá. Sí, 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 muy sí. loco. Y además decían antes que cuando la arrancabas, gritaba. Ajá. O sea, como que se entendía eso, porque era como, sí, como una personita que vivía abajo de la tierra y que no le latía nada, que la arrancaran para ponerle en una poción, go figure, ¿no? Entonces gritaba. Sí, era muy trippy. En El extraño mundo de Jack, Mm, sale cuando la arrancan. Ya ves que la novia es como brujil y hace mm, ujú, pócimas y así. Ujú. ujú. Entonces, bueno, la atropina, que se puede obtener de la mandrágora, de la belladona y de otras plantas, sirve también como relajante muscular. Entonces, se le da comúnmente a pacientes después de tener una cirugía y antes de darles anestesia tal cual, ¿no? Como para calmarlos tantito. Y también es un súper antídoto en caso de que haya un envenenamiento con gas. Sí, como si las cosas se salen de control geopolíticamente y hay como de esos gases que afectan el sistema nervioso flotando en el aire, que sepan que la belladona, porque atropina, podría tirar paro. Ahora, estas, o sea, como mandrágora, belladona, pues son de las más comunes y las que creo que más se escuchan como en poción de caldero de bruja, justo. Ujú. Pero hay otra súper común que se menciona un montón en un montón de lados, o sea, como de ungüentos y pociones y recetas brujiles, o bueno, no necesariamente brujiles, pero de la Edad Media, que es la dedalera, que también se le llama campana de bruja, Mm. y su nombre científico es Digitalis purpurea. Y que se supone que ayuda para revigorizar el corazón. O sea, si tu ritmo cardíaco es muy bajo y sí, se puede aplicar un poquito de esta plantita para mejorar el funcionamiento cardíaco. Y el conocimiento de que esta planta se usa para cuestiones médicas brujiles viene desde el siglo XVIII, donde un médico británico que se llamaba William Withering estaba investigando los remedios como caseros y muy folky de una mujer local que algunas personas decían bruja, bruja, y que usaba mucha dedalera como sustancia activa de sus compuestos. Pero entonces, de lo que se dio cuenta, bueno, como que este señor agarró la dedalera, hizo diferentes preparaciones como las que hacía esta mujer, pero con diferentes proporciones de la dedalera. Y se dio cuenta que cuando estaba en cierta proporción, que era como del 20%, y se lo daba a pacientes, estos pacientes sí mejoraban. O sea, sí, mejoraban de la condición cardíaca que tenían, ¿no? Porque se la daba a gente que tenía como este problema, que era también para lo que esta mujer trataba a la gente, ¿no? Como tengo problema del corazón, pues tome su poción de dedalera. Y así es como este señor probó que en además uno de los como primeros eh, clinical trial, ¿cómo se dice? Pruebas clínicas, ensayos Ajá, clínicos. como en lo primero que habría sido un ensayo clínico, es decir, Ujú. con muchas personas dándole diferentes, o sea, como diferentes tratamientos de esta planta y viendo cuál era la correcta, probó que efectivamente la planta de Dalera tiene un efecto positivo para las personas que tienen enfermedades cardíacas. Y actualmente la dedalera se usa muchísimo para fabricar medicinas
que sirven para esto, porque se ha visto que lo que tiene la dedalera son dos compuestos químicos que se llaman digoxina y digitoxina, que justo ayudan para el corazón. Vamos a hablar más de esta plantita cuando hablemos de las pociones para dormir, pero antes de Porque avanzar, sí, en este Mandarax va a haber receta de bruja. no lo hagan en su casa. Yo No, insisto, nada de esto, nada de andar untando cosas en palos de escoba y alucinar, sí, ni hacer pociones para dormir caseras, no. Tomen antihistamínicos, mejor como Alejandra. Pero bueno, antes de eso, vamos a tocar muy brevemente una sustancia de la que ya hablamos en un Mandarax anterior, porque era muy divertido lo que pasaba, que seguramente a las personas a las que les pasó no les pareció divertido para nada, pero que probablemente era a lo que Shakespeare se refería cuando, describiendo los ingredientes maléficos de las pociones de brujas, decía que era el colmillo del lobo, y que puede ser que haya sido un hongo que parece como un espoloncito negro, literal, como un dientecito, que se llama ergot, y que su nombre en alemán es Wulsan, que yo hablo muy bien alemán, por supuesto, y lo pronuncié perfecto, que se traduce como colmillo de lobo. Entonces, este hongo, que es un hongo parásito que vive en el centeno, se ha usado desde hace muchos años para cosas como ser comadrona, como para parteras. Para cosas, sí, las parteras Sí. lo usaban mucho. Ujú. Porque algunos de los compuestos que tiene pueden causar contracciones del útero. Entonces, si la bendy no quiere salir, pues es fácil que si le das un poquito de honguito que da alucinación, se contrae el útero y entonces todo supongo que es más amigable y fácil. Ya no se usa para eso. Se usa normalmente el ergot hoy en día para tratar de mitigar sangrados posparto, pero ha estado muy relacionado con el tema del nacimiento de las bendis desde hace mucho tiempo. Pero no es Pero, eso por lo que es famoso. exacto, no es eso o sea, por eso podría tener que ver con brujiles, porque parteras y brujas también muchas, o sea, sobre todo cuando empezó la medicina moderna se les empezó a decir que eran brujas, pero por lo que se le conoce muchísimo más al ergot o a Clavices purpurea, que es un nombre científico, y su relación con las brujas tiene que ver con otra cosa. Que a ver, sí, en ciertas dosis pequeñas, este hongo puede hacer que se paren hemorragias, que se constriñan los vasos, ¿no? Por eso se da para hacer eso. Pero en otras dosis un poquito más grandes, se constriñen tanto los vasos que la sensación, por ejemplo, en las manos, en las extremidades, empieza a ser así como de un cosquilleito que después se transforma como en una gangrenita. Una cosita de nada, así. Todas las extremidades sin flujo sanguíneo, una cosita ahí de nada. Y si la dosis es aún más grande, puede empezar a producir convulsiones y alucinaciones extreme, porque este honguito tiene unos alcaloides que de hecho fueron los que usó Hoffman, el que inventó el LSD, para justo inventar el LSD. O sea, pone y pone cañón. Lo que les habíamos contado del ergot en un Mandarax anterior de hace muchos años tenía que ver justo con eso, con las propiedades alucinogénicas del claviceps, que hubo como un momento histórico muy cotorro en el que mucha gente... Cotorro, por así decirlo. Cotorro visto a distancia, porque te digo que como que a esa gente no le debe haber parecido cotorro nada, pero que tenía que ver con que de repente como la gente de unos pueblos muy medievales reportaba que habían así como enloquecido colectivamente y coincide con que, o sea, cronológicamente, con que eran épocas en las que no había tanto que comer y la gente dejó de ser melindrosa con los alimentos. Era como, ay, pues sí se ve como verdecito, pero no hay nada más que comer, entonces me voy a comer este pan así todo penicilinoso. Esto tiene hongo, me lo como. Exacto. Güey, es proteína, ¿sabes? Entonces, el hongo este del ergot, el claviceps, había probablemente contaminado harina con la que se hacía pan y el consumo del pan contaminado con ergot hacía que los pobladores de esos pueblitos se volvieran temporalmente locos y sintieran que sus dedos, porque extremidades vasoconstriñidas, que sus dedos empezaban a estar como en llamas y veían cómo se les ponían negros con gangrena
Y Porque entonces sí era se les como, ponían negros con gangrena, eso no sí, era alucinación. no, y pensaba, o sea, y lo asociaban con quemadura por el color negro, entonces se llamaba el fuego de San Antonio, el efecto del envenenamiento con ergot. Y un poco a raíz de eso se cree que fue como de brujas enloquecieron al pueblo entero, se van todas a la hoguera. Ujú. Y era en realidad como un hongo alucinógeno. O sea, era como Sí, todo un pueblo puestísimo y mal viajadísimo, porque si hubiera estado envenenado, pero puestísimo pero bien, pues chido, ¿no? Pero claro, como en El sí. Jardín de la Alegría, película muy simpática de hace varios años, en las que queman un cultivo de marihuana, entonces todo el pueblo está pacheco Ujú. y bailan felices. Pero aquí no, No. gangrena y alucinación no, no bien. Ahora, una cosa que no les contamos en ese Mandaraxi que está muy interesante sobre el ergot y el trabajo de las parteras y en general el trabajo de las parteras durante la Edad Media, es que en algún momento la Iglesia Católica, haciendo las cosas que le gusta hacer, empezó como, Les gustaba sí, hacer, bueno, que démosles les el gustaba hacer beneficio de la que duda. empezó como a empujar mucho porque por la creencia de que el dolor de parto pues era una cosa que era un castigo para todas las mujeres a partir del pecado original de Eva. Entonces, que por lo tanto, quitar el dolor del parto a través de cosas como por ejemplo pociones o sí que hacían las parteras, pues era pecado. Pecado. No, no solo pecado, era brujería. Estabas tú en el lado del mal, apoyando como todo lo que tiene que ver con el maligno. Así es. O sea, alivianar a las mujeres para que el parto no fuera tanta tortura Del era del diablo. demonio, Del literal, diablo. del demonio. Del diablo. Sí. Claro que la Iglesia Católica no estuvo sola en empujar esta creencia de que las parteras entonces eran brujas porque trabajaban con el diablo. También tuvieron su ayudadita de la comunidad médica. Chan chan. Sí, esa gente, aunque usted no lo crea, porque pues con el tiempo ya no hace ningún sentido esto, pero por ahí del siglo XIV eran mega amics los médicos del momento y en la Iglesia Católica. Y tenía que ver en realidad, se entiende fácilmente por eso, porque mucho de la educación que se impartía en esa época era responsabilidad de la Iglesia, incluyendo la educación médica. Entonces, ellos eran los que, digamos, daban los diplomas, tu cédula profesional te la emitía la Iglesia Católica y solamente aceptaban vatos, nada de morras. Entonces, para los 1500 tardíos, las mujeres, por curar gente, básicamente con su pocioncita de alucinógeno moderado, era una cosa que era brujería. ¿Por qué? Porque no se adherían a las reglas del clero y como había mucho favoritismo para el doctor masculino y a los doctores masculinos no les gustaba que les quitaran la chamba, los médicos acusaban directamente a las mujeres que estaban ahí como en la competencia, posibles rivales del campo del cuidado de la salud, y la señalaban y decían, bruja. Y la iglesia decía, me encanta, voy a sacar mi guía para quemar y torturar a las brujas, que además tiene un nombre épico, que es el Maleus Maleficarus. Entonces sacaban el libro y decían, sí, esta señora hace cosas de curar a la gente y pociones y ayuda a las mujeres a no tener dolor, bruja, la quemamos. Bruja, bruja. Bruja, Esta parte de la historia, pues, moderna de Occidente es súper interesante. O sea, como la relación entre la profesionalización de la medicina, el capitalismo que también tiene que ver también en el hacer cerveza, pero no les vamos a contar, y cosas de la iglesia y la brujería, y se cuenta súper bien, la parte de la cerveza no, pero todo lo demás sí en un libro de Silvia Federici que se llama Calibán y la bruja, por si quieren, por si quieren. uh-huh. Ok, Pausita. una, una pausita, pero antes un Ok. anuncio parroquial. ¿Cuál? Tenemos ahora cosas que, sí, no, se anuncia ahorita, no se anuncia ahorita, todavía no, Esto, Daniel, si estás por ahí, tal vez se corte, se ¿eh? puede No es cortar, para que tomes sí, notas, sí. sí. Dilo Ok, en clave, dilo en clave. ¿Qué quieres anunciar? es que no, pues no sé si ya tendría que, no, porque esto sale esta semana, No, o sea, ¿tiene que ver con Tania? sí, Sí, no, me todavía dijo no, Tania que no. No. ok, Ujú. entonces no hay nada que anunciar. No. Gracias, gracias Daniel.
Vamos a hacer una pequeña pausa y regresar con más detalles para los ungüentos, como fun facts de los ungüentos para volar de las brujas, para que usted tenga muy claro por qué no los debe hacer en casa. Muy bien. Dilo en clave, dice. Dilo en F. Güey, nunca supe hablar en F. ¿Cómo? Te lo juro. Ya sé, soy una inútil, pero nunca lo logré. O sea, como que intenté varias veces, pero me costaba tanto trabajo que ya me daba como hueva a los F 5 es muy minutos. fuifafa, sí, Phil. Lo Sí. entiendo, pero hacerlo yo me cuesta, Ya. entonces me tardo y ya no tiene chiste. Porque el Bruja. chiste de hablar en F es que lo puedas hacer Claro. así. Sí. Si no, no, y es como de fa, be, fe, fe, sí, no, entonces no me funciona. Ujú. Ok, ¿algunos comentarios? A ver. All right. Muy bien, bueno. Borcito dice que ya se te oye mejor, no sé a quién, pero Yo creo que cuando cambié el micrófono. claro. Sí. Regina Schiavone dice que saludos desde Google, que hello. Mila dice, ya estoy, son lo máximo. Chicas. Rafa Velarde dice, son unas pastrulas. Tu mami dice, hola, muy buen tema, me encantan las brujas. Saludos, mamá de Alita. Rafa nos dice que son saludos de Perú y que siempre el sexo detrás de todo. Sí, el género como tal. Lilia Cotaley dice, ahora entiendo por qué mi alergia a la buscapina me pone tan mal. Lo malo es que no se siente como un trip brujil. ¿La butilosina tendrá que ver con esos alcaloides? No sé. Yo tampoco. Ajá. Mila dice, en el Perú existe un lugar que se llama Cachiche, al que llegaron muchas mujeres acusadas de brujas por la Santa Inquisición y tiene esta fama hasta el día de hoy. Bueno, qué bueno Pues que sí. huyeron. Bueno, hay países en los que actualmente, o sea, ahorita se matan mujeres por brujas. En Nigeria, en varios países del mundo. Ujú. Países africanos tienen que dejar de matar a gente por cosas como Bueno, y además las su matan así preferencia como a sexual. pedradas, o sea, No. sí. Dice Abelino Álvarez que muchos saludos, Mandarax y Fandarax. Se agradece el programa, aunque no sea sencillo desafiar al godinato. De brujas modernas, el libro Tiempo de Huracanes es buen ejemplo. Recomienda. Uy, a mí no me gustó, pero Yo no entiendo que a lo... mucha gente le gusta mucho. ¿Temporada de huracanes? ¿De Temporada Fernando de Ocarán. Melchor? Sí, ajá, Sí. sí. Yo me quedé como a la mitad, porque lo empecé a leer el día que fui a sacar la tarjeta de circulación de mi coche y me tardé horas y después no lo acabé y entonces le perdí el hilo y ya no lo retomé. Dice Teresa Fernanda Medrano Miranda que Mamá. acaba de ver el Maleus Maleficarum en una exposición de incunables de la Biblioteca de Guadalajara. Ah, mira. Oh my God. Daniela Luna dice, hay que ser brujas todes. Y Sí. Rafa Velarde dice, mi esposa tiene la culpa de que ahora sea un Fandarax, me hizo brujería, tú lo haché. Dice que hace 2 meses está en Rey de Mandarax desde 2015. Ustedes dicen, hace unos años un capítulo y yo digo, acabo de escucharlo. Muy bien, Rafa, muy bien. Poniéndose pilas, me encanta. Muy bien. Estamos a 32 minutos. Ok. Según yo Muy es bien. bien. Sí, según yo también. Ujú. Va. ¿Ya tienes track, nuevo track? Ya empiezo a grabar. Grabar. Ujú. Ok. No, espérate. A ver. Ay, no. Ay, Pues, ¿qué no. está pasando? No. Ya. Ahora sí ya. Ok. Espérame. Sí, a ver, no. Déjame hablar. Sí, ya. Ujú. Ok. Grabando segunda parte del Mandarax 218 Brujas. Esta es la claqueta. 1, 2, 3, 4. 4. Ok. Si estaban pensando como, no suena tan mal ese ungüentito para volar para este Halloween que se aproxima, pues piénsenlo otra vez. Las personas, las mujeres que probablemente hacían esto, pues lo hacían porque sabían muy bien lo que estaban haciendo. O sea, si esto es cierto, que no sabemos si sea cierto, ¿no? Pero si sí es cierto que hacían estos ungüentos y que sabían que a través de los genitales los vasos, o sea, era mejor ponérselos porque entonces no te intoxicabas al que entrara por el estómago, pero entraba mejor a tu cuerpo que si te lo embarrabas como cremita en el brazo, pues quiere decir que sabían muchas cosas, como de farmacología. Por Como de ejemplo. dosis y cantidades. Sí, Ujú. y por ejemplo, los alcaloides en general tienen una baja solubilidad, en particular la atropina y la escapolamina. Baja solubilidad en
agua. Entonces, estos ungüentos, que luego también hay recetas como se ve en la película de la bruja otra vez, pues no se hacían con agua, se hacían con grasas animales, que no les voy a decir de dónde venían, pero que tiene que ver con que las brujas comían niños y así, ¿no? Pero bueno, esto probablemente no sea cierto, pero sí, tal vez los ungüentos estaban con una base de grasa, lo cual quiere decir que sabían que si los hacían con base en agua, no se iban a solubilizar los alcaloides. Por ejemplo, eso sabían y eso es algo que yo no sabría. No, no. Y la verdad es que las historias de fue al camellón, agarró un floripondio, se hizo un tecito y desde entonces cree que es jugo de naranja, abundan más que la de, Cree que sí mismo es jugo de naranja, sí, ¿no? que él es jugo de naranja. Sí, la leyenda urbana Sí, del sí. vato que cree que es jugo de naranja y vive paniqueado porque se lo van a tomar. En teoría viene Yo no producto sabía eso. de un galón de té de floripondio que se hizo en algún momento sin entender nada de farmacología y nada de droguitas y dijo, esto pone, me han dicho que me lo tomen té y se fondeó un galón y se quedó en el viaje forever. Entonces, nada de estar agarrando grasas animales, que me da un kilo de No, manteca de cerdo en la carnicería, mezclarlo con algún tipo de extracto de una planta que consiguió en el mercado de Sonora y untándoselo en sus parties, porque la verdad es que el riesgo de que esto acabe mal es muy grande. Entonces, no hagan nada de estas cosas que la gente que eran casi que, pues, profesionales de la salud medievales exacto, sí, hacían. Usted no es sí. profesional de la salud. O sea, hay que tomarse en serio la profesionalización que tenían las brujas en Sí, este tiempo. mejor Y tome que, Smirnoff tamarindo, o sea, no pasa sí, nada. y que por ejemplo esto, o sea, como el poner en grasa o en aceites cosas que quieres que se absorban a través de la piel, es una técnica que actualmente se usa en la medicina y que tiene un nombre, que es o sea, transferir cosas a través de o sea, transdérmicamente. Y se usa para muchas medicinas. O sea, los parches de nicotina, por ejemplo, o sea, así es como se pasa la nicotina al cuerpo. Los parches como de terapia de reemplazo hormonal también. Algunas cosas para la náusea también. Ujú. Entonces, que sepan que aprendimos mucho de ese momento, pero que sí no se debe replicar nada en forma casera. O sea, que no porque lo hicieran en sus casas, No, no eran profesionales. exacto. Ajá. Ahora, eran tan profesionales y pasaba todo esto de la iglesia que quería deshacerse de todas las mujeres que hacían cosas chidas y los médicos que decían, sí, no queremos rivales. Y entonces había mucha persecución de mujeres que atendían la salud humana de manera semi-profesional, muy profesional para el momento. Llevó, entre otras cosas, a lo que probablemente ustedes se hayan enterado como el momento cumbre de la cacería de brujas que ocurrió por ahí de el final de los 1692 y que se conocen como los juicios de brujas de Salem. Ahora, no es que hayan sido las únicas brujas que fueron perseguidas, solo es un momento muy famoso de cacería de brujas y es el que está mejor documentado. Y viene, tristemente, de la historia de unas muchachitas inocentes, jovenzuelas, que estaban pues aburridas de su vida puritana en el poblado de Salem y hacían cosas como el equivalente a que tú en tus fiestas de secundaria jugaras libro rojo o tuvieras como una ouija y entonces empezaban como a hacer como adivinas de la suerte, ¿no? O sea, O, s- ajá. o sea, literal estaban jugando. Sí, Sí, como al jugando, libro rojo. como al libro rojo. O sea, no lo dije gratis, Ajá. era eso, eran chavitas aburridas, porque imagínense vivir en Estados Unidos en la época de los puritanos. Debe haber sido la cosa más aburrida del mundo. Sí. Entonces, bueno, estaban estas muchachitas haciendo sus juegos así como de adivinar el futuro y cosas, hasta que una de ellas, en una bola de cristal que estaba hecha de clara de huevo, vio ahí en su bola de cristal de clara de huevo la imagen de un féretro. Bueno, cree que vio, porque ¿qué puedes ver en Clara de huevo? I Pues no mean, sé, sí, o sea, y sí. entonces como que eso, como ya, pues ya no era tanta diversión, sino que muerte y destrucción, y entonces las otras niñas, sus amiguitas, empezaron como a paniquearse y a empezar a portarse raro, paniqueadas y a tener también visiones como bizarras y de cosas darks. Entonces, pero se pusieron muy mal todas con esto. O sea, de verdad Ujú. como que se paniquearon extreme. El chiste es que fueron o sea, las llevaron al doctor porque estaban como
muy locuaces en su mal viaje. Y el doctor dijo, después de todos los exámenes que les he hecho, embrujadas. Es el diagnóstico. Y la gente, como claramente en la época puritana estadounidense, en el poblado de Salem, no tenía nada más que hacer que contagiarse de histeria colectiva. Una vez que se dio ese diagnóstico, todo el pueblo dijo, yo también estoy embrujado. Y entonces todo el mundo creía que había unas brujas que estaban embrujando a todo Salem, y pues hay que encontrarlas, hay que cazarlas y hay que, pues, deshacernos de este Sí. mal, porque son gente del diablo. Entonces, primero que hicieron fue preguntarle a las morritas que estaban jugando el libro rojo y empezaron a tener visiones. Y ellas dijeron, claro, fueron Juanita, Pepita y Chuchita, que nos caen re mal, ellas nos embrujaron. Ellas nos embrujaron y entonces las agarró como la corte de las buenas costumbres del momento, las apresaron, las desvistieron y empezaron a buscar lo que se conocía como la marca del diablo, que son pues las verrugas tan famosas de las brujas, que se supone que son como pequeños pezoncitos para que llegue el diablo y se les prense y ellas les den como de comer al diablo con sus verrugas. ¿Qué? Sí, Güey, pero había manuales, pues, o sea, sí, sí, como sí, para sí. buscar estas marcas del diablo, que también se les llamaba como marcas de las brujas, que sí, podían ser como pezoncitos o también Ujú, podían ser como rasguños, o sea, como de que de ahí te agarró el diablo y se te quedó como marcado de rojo ahí. claro. Ajá. O Entonces sea, eso era como, básicamente cualquier cosa que podrías tener en el cuerpo se podía interpretar como la marca de las brujas. entonces fue o sea, Salem se puso muy loco esos días, todo el pueblo, o sea, entre los que estaban embrujados, los que estaban acusados, bueno, que eran sobre todo mujeres, ¿no? Las que estaban acusadas, las personas que estaban como llevando los juicios, muy, muy loco. El chiste es que al final de los juicios de las brujas de Salem, más de 200 personas fueron metidas a la cárcel por practicar la brujería y de estas, 19 se les ahorcó, se les mató en la horca. Y uno lo As- aplastaron hasta la muerte. sí. O sea, Eso, muy terrible. sí, muy mal. Y sí pasó. O sea, esto es un hecho histórico. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué pasó? O sea, no estaban embrujadas, ¿no? ¿Qué es lo que pudo haber pasado que hizo que la gente se pusiera tan loca, que les encontraran las marcas? O sea, que toda esa cosa absurda sucediera en Salem. Hay algo que se cree que pudo haberlos afectado y que es una enfermedad que hasta el día de hoy da un buen de problemas y que es la enfermedad de Lyme. Resulta que las áreas cercanas a Salem y Salem mismo eran áreas donde había muchísimas pulgas, Garrapatas. garrapatas, no pulgas, garrapatas, perdón. Donde había muchísimas garrapatas. Ajá. Y muchas de las marcas rojas y sarpullidos que se identificaban de repente como mordeduras en la piel y que las había hecho el diablo porque estabas embrujada y así, pueden ser ocasionadas por la mordedura de una garrapata y la posterior enfermedad que te puede dar si esa garrapata tiene un parásito que causa enfermedad de Lyme. Y Es una hay, cosa, sí, sí. O sea, la enfermedad de Lyme es una cosa bien gacha, la neta. bien gacha a la fecha. Sí. Y que sí, o sea, la fecha que le dio, por ejemplo, a Avril Lavigne y a Thalía. Talía Ay, tiene, y a este, ¿cómo se llama? Justin Bieber también. ¿verdad? Sí, sí, no, en Estados Unidos es súper común, pero bueno. Es de las enfermedades, es la enfermedad más común que se transmitida por vectores en Estados Unidos, o sea, transmitida por algún animalillo, ¿no? Que en este caso es la garrapata. La enfermedad en sí la causa una bacteria del género Borrelia. Hay varias especies Borrelia que te pueden dar enfermedad de Lyme. Entonces se transmite porque una bacteria que tiene, digo, una garrapata que tiene la bacteria, te muerde para chuparte la sangre, porque eso hacen las garrapatas, y en ese chupadito de sangre, porque se quedan hasta días, se pueden quedar ahí pegadas, te transmite a la bacteria. Las garrapatas no les pasa nada con o sea, no les da enfermedad de Lyme, pues a quien les da, pues es a nosotros. Y los síntomas típicos incluyen dolor de cabeza, fiebre, muchísimo cansancio y en la gran mayoría de los casos te sale como un rash, como un sarpullidillo rojo. Muchas veces alrededor de donde te mordió la garrapata sale como una marquita roja que se parece a un pezoncito, tal cual. O sea, como un circulito rojo con alrededor otro circulito rojo.
Es de ahí que sale la expresión, ya te chupó el diablo. Tal vez, o sea, según esta historia de que la enfermedad de Lyme explicaría una parte de la cacería de las brujas de Salem, pues sí. Que hoy ya no es tan problemático como en ese momento y ya no sería tan fácil encontrar brujas por ya te chupó el diablo, que sea por enfermedad de Lyme, porque la gran mayoría de los casos de la enfermedad de Lyme se quitan con antibióticos. Pero en esa época eso no existía. No había No. antibióticos, no se entendía nada de la enfermedad de Lyme, ni que una garrapata te pudiera dar algo que no fuera molestias porque te mordió. Pero a ver, si no te tomas antibióticos, la enfermedad se te va a las articulaciones, al corazón, al sistema nervioso, te puede hacer que pierdas la capacidad de mover uno o los dos lados de la cara, se te pone tieso el cuello, te dan unas taquicardias locas, dura entre días, semanas, hasta meses y años que te puede regresar el síntoma. A veces te dan casi como dolores de la extremidad, así como que te dan como toques y se sientes pues como escalofríos en la piel. O sea, hay un buen de síntomas que podrían entenderse como, como de posesión maligna si no se entiende qué es lo que está pasando ahí. Y justo pueden durar hasta más de 6 meses si no están tratados. Y si no te toman los antibióticos, pueden ser muy problemáticos los síntomas de la enfermedad de Lyme. E incluso si se pone muy grave la enfermedad de Lyme, como o sea, se te empieza a hinchar eso, articulaciones, sistema nervioso, etcétera, te puede dar encefalitis. Mm. Entonces, se cree que además de estas marcas rojas que podrían haber sido las marcas del diablo, las marcas de la bruja, que en realidad eran las mordidas de la garrapata, la encefalitis podría haber sido uno de los síntomas que estuvieran presentando la gente, pues, Embrujada. embrujada, no bruja, como que en realidad se la estaban pasando pésimo y estaban teniendo tal vez sí alucinaciones de fiebre y encefalitis, pero causado por una enfermedad. Y que además, pues la marquita esta que dice Alejandra, era como un tiro al blanco que decía, el diablo estuvo aquí. O sea, literal es como un tiro al blanco lo que aparece. Mordedura, pezoncito, de la hinchazón, de la garrapata. Y Hay también una cosa de esta mordedura de la garrapata que te deja esta marquilla, o sea, la marca del diablo, que es que la garrapata, o sea, la garrapata le gusta como que se sube a tu cuerpo y busca un lugarcito como tibiecito, medio humedito, calientito y oscurito. O sea, pues por ejemplo, que la entrepierna, que el nipple. que la axila, que justamente una de las evidencias, entre comillas, que tenían de que tenías la marca del diablo, pues es que el diablo pues te había chupado, pero ¿dónde te había chupado, no? Sí, no era nada más así como en el codo. No, o No, sea, pues el diablo le chupa donde le gusta chupar. normal es el diablo, hermanos. Ajá, pues a Entonces, eso se pues sí, dedica. muchas áreas que se acostumbra como mordisquear cuando te estás dando unos besotes apasionados, era lo mismo que el diablo te hacía. Se te quedaba la marquita del tiro al blanco y sensaciones calientitas, dolorosas, como con comezón, porque te picó un bicho y tienes una infección bacteriana, básicamente, no te mordió el diablo. Pero pues esto pudo haber explicado estas marcas y estos malestares. Si había muchísimas garrapatas en Salem, que probablemente había. Ahora, el ergotismo siempre es una explicación. Siempre. Why not? Porque alucinación colectiva comiendo comida echada a perder, infectada con el hongo, y alucin mil, manos negras, gangrenadas, claramente brujería. Y además, Brujería. o sea, como empezó esto de los juicios de las brujas de Salem, pues fue con estas morritas, que eran morritas, justamente, es decir, Todas flacuchillas. y sí, chiquitas, ¿no? Entonces tenían pues bajo peso corporal, lo cual hace más probable que pues comerse algo que tenía un hongo alucinógeno, pues las hubiera puesto más. Entonces pudo haber sido el claviceps como tal, pero también pudo haber sido simplemente una psicosis colectiva, o sea, algo que se conoce como formación masiva de psicosis hoy en día, pero que antes se llamaba histeria masiva y que no es nada fuera de lo común, tanto en culturas primitivas como en culturas modernas. O sea, No, hay muchos casos muy hay, documentados donde de haya grupos. humanos puede haber histeria colectiva. Exacto. Y cuando hay histeria colectiva, hay comportamientos raros, como desde ataques parecidos a los de epilepsia, temblorina,
correr por todos lados como gallina descabezada, trances como que medio que entras en coma, estados de posición. Básicamente lo que ven en los canales cristianos de misas de, y entonces levántate tú que no puedes caminar y todo el mundo entran en histeria colectiva y todo el mundo se siente poseído por Dios. Bueno, histeria masiva. Esto es lo que actualmente los psiquiatras le llaman enfermedad psicogénica masiva, que usualmente empieza con una sola persona que empieza como a contagiarle de su, pues, locura, Psicosis. o sea, de su psicosis a otras personas. O sea, se ha visto que es más probable que ocurra en ciertos contextos, por ejemplo, escuelas, conventos, fábricas, en lugares en donde hay mucha gente y esta gente tiene en general como un cierto nivel base de estrés y ansiedad, como una escuela justo o como un Claro. aeropuerto. Ujú. Ahora, eso es cuando pasa sin querer, porque también pueden ser inducidos estos como momentos de histeria colectiva, como justo en ceremonias religiosas curativas, en donde hay como mucho tambor, mucha emoción, mucha susceptibilidad, y uno va cayendo en estado de posesión y los demás es como de, yo también, y entonces entran como todos en estado de trance, y, y esto es como porque son cosas buenas, pero también pueden ser como trances y estados de posesión que vienen asociados de algo que viene del miedo y del estrés y de la ansiedad. Y que no necesariamente este miedo y estrés y ansiedad es provocado por algo real. O sea, no es como si ahorita vemos el asteroide de la película de Lars von Trier, Melancolía, viniendo hacia nosotros, justificadísimo que entremos todos en situación de histeria colectiva, Mix. Pero a veces esto pasa también por miedos imaginados. O sea, por ejemplo, si Alita de repente les dice, hay una nube de gas venenoso que va hacia el DF y entonces está llegando a la colonia Coyoacán, entonces si tú lo oyes, estás en Coyoacán, es de Dios mío, y te dan los síntomas. Yo creo que, por ejemplo, si así de bromi en la Ciudad de México comenzamos a, en vez de se compran colchones, ponemos la alarma No, sísmica, me muero. Sí, mucha gente va a sentir el temblor. O sea, sí, no sí, sí, solo le va a sí. dar miedo, porque eso sería una respuesta como de estrés postraumático, sino que de verdad Sí. van a sentir que está el temblor, ¿no? O sea, van a entrar en Yes. un estado de psicosis masiva por miedo. Y ha pasado eso en muchos, o sea, hay como muchos casos históricos y actuales registrados. En el siglo XIV, durante la peste negra, durante la epidemia de peste negra, hay registro de que hay pueblos que bailaron durante días y días y días y bailaban y bailaban y bailaban, lo cual no es normal. No, por más que el gato lo haga como a las 3 de la mañana cuando corres sin parar por toda la casa, que grandes grupos de gente bailen y brinquen y aplaudan y corran por todos lados como enloquecidos, no es estándar. Y hace poquito, o sea, es eso, pasan seguido. O sea, en 2016, en el aeropuerto de Nueva York, el John F. Kennedy, de repente se escuchó como un sonido, o sea, como un ¡pah!, ¿no? O sea, como Como un una tronido. explosióncita, Sí, como una un explosioncita. balacillo. Y entonces la gente que llevaba pues apenitas 5 años del 11 de septiembre se asustó muchísimo. Toda la gente del aeropuerto. O sea, entraron justo en psicosis masiva, o sea, como en un pánico masivo en el que todo mundo empezó a tratar de huir. Hay fotos, si las quieren ver. O sea, empezaron a esconderse como abajo de lo que se pudieran esconder, empezaron a romper las puertas de seguridad para escapar, porque pensaban que estaban en un ataque terrorista. Además, esto pues como que fue también alimentado de que las personas, o sea, como los adultos responsables de seguridad y los oficiales y así, pues no daban una guía de qué hacer ni de lo que estaba pasando. Y entonces o sea, la gente de manera individual más bien comenzó a convertirse en una turba asustada fuera de control. Eventualmente después hubo un anuncio en el aeropuerto que dijeron que no estaba pasando nada, ¿no? Ahora, esto pues es una cosa que nada más fue la ansiedad lo que se contagió, porque la ansiedad sí se contagia, pasa de persona a persona como si fuera una enfermedad, pero hay casos también donde hay síntomas, o sea, como lo que decía Alejandra, de que sentiríamos el temblor si empezara a sonar la alerta sísmica, aun cuando no estuviera realmente temblando. Hay momentos en los que el cuerpo reacciona con síntomas físicos reales, o sea, reales de si hay como justo amenaza de nube venenosa viniendo hacia la ciudad y que empiezas a respirar veneno y empiezas a sentir dolores de cabeza,
que se te ponen así como justo los brazos que ya no te responden, que se te va el aire y te desmayas. Estos son síntomas reales que se producen por esta cuestión como de pánico colectivo que no corresponde a ninguna amenaza real, pero que tu cuerpo pues como que somatiza, hermano, y los desarrollas y los sientes. O sea, náusea, dolor abdominal, falta de aire, son cosas que se han registrado en respuesta a una causa psicológica en cuestiones como justo momentos en los que se cree que está pasando algo y la gente se va convenciendo colectivamente de que eso sí está pasando. Y algo que con lo que se ha visto que esto es lo que está pasando, o sea, como que el contagio de los síntomas, pues sí, del pánico es de persona a persona, es porque las nuevas personas como víctimas de este pánico tienen que ver a otras para contagiarse. O sea, para entrar en pánico, justamente, ¿no? Entonces, las redes sociales actualmente, quienes estudian esto, ven que son, pues sí, que como que pueden fomentar estos brotes, porque así les llaman, de pánico colectivo, porque ver rumores a través de redes sociales es una forma en la que te puedes contagiar como de este pánico. La explicación o una de las explicaciones que hay, porque tampoco es que haya como tantas más que pues el poder de la mente, ¿no? Pues es que nuestras mentes les surge en todo momento una explicación de lo que sea. Entonces, que si oyen que su explosioncita en el aeropuerto y además en el aire desde hace 5 años está como de que de Estados Unidos todo el tiempo estamos under attack porque los terroristas vienen de todos lados y entonces estás en Nueva York y escuchas eso, pues más probablemente la mente crea la explicación de, no, pues sí, este es el momento, ¿no? Ya me voy a morir. Hay Ya llegó. terroristas aquí. Sí, Sí. sí. Ok, una vez dicho eso y explicando, creemos relativamente bien lo que pudo haber pasado en Salem, es momento de explicar también por qué algunas de las cosas que las brujas hacían sí tenían efectos. No efectos como que las niñas estas estuvieran embrujadas y empezaran a ver cosas del mal en todos lados, como cuando uno jugaba libro rojo y empezaba a ver señales en todos los párrafos que leía. No, o sea, porque sí, las brujas del pasado sí hacían cosas que tenían efectos en el cuerpo. No eran cosas que estaban producidas por ninguna histeria colectiva. Sí había cosas que habían mujeres que cocinaban en sus calderos y que sí tenían un efecto en los cuerpos de las personas que los consumían. Legit, real, eso sí pasaba. No el diablo, no maldad, pero sí, sí había sustancias que se hacían en calderos, que se consumían y que tenían un efecto. Pues eran ¿Cómo? Sí, medicinas. medicinas. Sí. Ujú. Entonces les vamos a contar de 2 pociones. Esto viene de un paper que justo analiza como varias pociones medievales y los ingredientes que han encontrado de varias para ver cuáles son los comunes para ciertas pociones. Y les vamos a hablar de 2, la poción para dormir y la poción del amor. L'amour. Ok, la posición para dormir. Insistimos, no la haga en casa, tome antihistamínicos fuertes, es más fácil, es todo lo que necesita saber. O deje de ver pantalla. Exacto. Consulte a su médico, tome buenos hábitos de higiene del sueño y basta. Pero, ok, dejen ustedes lo que una podría necesitar en vez de unas gotitas de Ribotril para conciliar el sueño en la noche. Piensen en la versión Disney de dormir profundamente hechizada que se ven en cosas como La Bella Durmiente, que hasta en el nombre lo lleva, Blancanieves, Romeo y Julieta, que también ahí se sabe exactamente qué pasó, pero que también implican estos sueños como muy O sea, profundos y que vienen de haber consumido algo que alguien cocinó para ti. y que no es el sueño así como me voy a dormir y me voy a despertar al ratito. O No. sea, si no es me voy a dormir mucho tiempo. O sea, como de verdad, pérdida total de conciencia, Ujú. reducción total de movimientos musculares y desaceleración del metabolismo. Entonces, sí, todo esto es el sueño, nada más que este es el buen sueño, el muy, muy profundo. Y el sueño, como lo hemos hablado en otros mandarax, pues tiene funciones muy importantes para el cuerpo. Por ejemplo, la de restaurar. Además, o sea, como que hay muchos neurotransmisores involucrados en el sueño que justo controlan este proceso. Lo que se ha visto al estudiar diferentes recetas de preparaciones medievales para inducir el sueño es que casi todas contienen algunos ingredientes siempre, que son extracto de flor de dedalera,
que a su vez, como ya dijimos, la de Dalara tiene digitoxina y digoxina. Extracto seco de rana, tal cual, que contiene una cosa que se llama bufotoxina, y extracto de raíz de serpentina, que contiene una cosa que se llama reserpina. Y todo esto con tantito aceite de almendras. Porque Ricky, porque que sepa almendrita está muy bien. Ok. La explicación de cada uno de ellos y que mientras lo vayamos contando le va a hacer a usted sentido en este estado de sueño profundo inducido en el que tu cuerpo se detiene el metabolismo y eres como que no estás vivo porque ya ninguna de tus funciones está siendo muy evidente. Va a empezar. La flor de Dalera y sus glicósidos cardíacos, como la digitoxina y la digoxina, causan una reducción en los latidos del corazón. Entonces, si alguien se acerca a ti, es como de, oh, Dios mío, su corazón no late. Pero en realidad es que estás durmiendo muy profundamente, ayudado por algo que causó una reducción en tu ritmo cardíaco. Y que por eso se usa actualmente para enfermedades cardíacas. Luego, las ranas y los sapos secos. Que ese sí me lo imagino así como echando al caldero. Totalmente, sí, sí, sí. A ver, hay gente que hoy en día agarra cosas de un sapo y se las pone en la piel y se las come. ¿Por qué no en esa época iban a agarrar un sapo y echarlo al caldero? Güey, Es verdad. o sea, por el amor de Dios, sigue funcionando así. A ver, los anfibios producen toxinas y muchas de estas toxinas son farmacológicamente importantes y o sea, importantes para los vertebrados, para nosotros. Ujú. Hay una en particular, que es la bufotoxina, que se descubrió, o como sí, se descubrió, digamos, por la medicina moderna o la medicina occidental, al estudiar los compuestos de una medicina tradicional de China, que se hace con las glándulas de dos ranas. Entonces, el efecto farmacológico de esta poción china es que se incrementa la fuerza de contracción de los músculos cardíacos. Entonces, a partir de eso, la medicina occidental dijo, ok, pues hay que investigar más sobre los venenos y toxinas que producen las ranas y otros anfibios. Que para ingrediente de poción de bruja también podría aplicar como cola de serpiente o serpiente sequita también, porque hay muchas serpientes que tienen unas glándulas donde se acumulan estas sustancias activas provenientes del sapito como tal, porque comen ranas y entonces se acumulan esas sustancias en sus glándulas y podría perfecto ser también otro ingrediente, ¿no? Un poquito de serpiente que tuviera el mismo efecto. También las luciérnagas tienen compuestos de clases parecidas, también podría ser un ingrediente perfecto para una poción de bruja. O sea, vaya, hay como muchas cosas que podrían estar llevando bufadeniolides al cuerpo de la persona que recibe la poción para dormir y que estaría recibiendo los efectos que, si bien en cantidades amigables podían ser ayudadita para dormir, si se consumen en exceso, pueden tener efectos neurotóxicos, cardiotóxicos, hemotóxicos y miotóxicos. O sea, básicamente te pueden matar rápida y dolorosamente. De varias Sí, formas. de varias Sí. formas. Ahora, el extracto de raíz de serpentina, la serpentina es una planta que también, bueno, originaria de la India, que también se le llama la pimienta del diablo. Mira. Ajá. Ujú. Y bueno, entonces, la raíz de serpentina tiene sustancias y, por ejemplo, alcaloides y glicosidos, que lo que hacen es que ayudan para varias cosas en realidad. Por ejemplo, para la hipertensión, para el sistema nervioso y para enfermedades mentales. Entonces, la raíz de serpentina, pues tiene un uso también para dormir. Y como estas brujas eran muy conocedoras de cómo llevar las sustancias activas con bien a donde tenían que llevar, y ya habíamos hablado que funcionaban mejor cuando estaban administradas con grasa en vez de con agua por su solubilidad, pues el aceite de almendras, además de que es rico y sabe a almendrita chida, y que las almendras son 50% aceite, eso es una muy buena forma de obtener aceite, ¿no? Actuaba como un solvente en la poción para dormir, porque solubilizaba los otros compuestos y los llevaba con bien a la pancita de las personas que necesitaban dormir o ser embrujadas por el diablo. Sí. Ahora, la poción del amor. Sí. Porque sí había poción del amor. Entonces, el amor, bueno, es algo complejo porque tiene como muchas cosas sociales, no nada más biológicas, pero si lo vemos nada más como de la parte biológica, el amor, sobre todo el enamoramiento, se siente medio gacho.
como que estés corriendo una carrera muy larga. O sea, como que de repente Sí. te falta el aire Ujú. o te estás como muy nervioso, nerviosa y entonces sudas mucho y Sientes sobre rara la todo, panza. ajá, y sobre todo hace que no pienses las cosas bien. No. O sea, No, no sí, es, no. ajá. Entonces, bueno, neurológicamente, o sea, en el cerebro, la actividad cerebral que ocurre en el enamoramiento es también bastante compleja y se prenden zonas muy distintas, como por ejemplo las zonas del cerebro que están involucradas en el placer, en la recompensa y que por eso todo el tiempo quieres ver de quién estás enamorado y si no te sientes mal, también de la confianza y por eso luego te da como el sentirte mal, según yo. O sea, como digo, no, pero entonces no me ha respondido porque en realidad ya no me quiere. Entonces, bueno, em, todas estas cosas, o sea, lo que ocurre como a nivel corporal y a nivel cerebral, hacen que en el cuerpo total humano haya muchas sensaciones y comportamientos específicos que están asociados a estar enamorado o enamorada, que los conocen ustedes muy bien y que otra vez, según yo, es como que te sientes mal. Y básicamente todo esto tiene que ver con química cerebral. Mal bien, ¿no? Te Sí, sientes mal mal bien. bien, Sí, claro. mal bien. Mal bien, porque te sientes mal, pero viene de algo bueno, ¿no? Entonces, como que, porque si no viniera de algo bueno, te sentirías mal. Esos mismos síntomas serían mal. Ujú, Es ujú. el contexto, en Sí. realidad. Y porque lo que está pasando en tu cerebro, pues es que se están liberando un buen de neurotransmisores que están haciendo cosas en tu cuerpo que si no fuera porque viene de la persona amada, pues se sentirían medio gacho, como la norepinefrina, que se asocia con un aumento en la tasa cardíaca, la serotonina, que está asociada con las funciones cognitivas, que probablemente es lo que hace que estés bien güey cuando te enamoras, y la dopamina, que regula las emociones como la felicidad. Entonces, pues, si te estás tomando algo que te hace que todos esos neurotransmisores se prendan y viajen por tu cerebro y causen las sensaciones mismas que causa el estar enamorado, pues bien fácil puedes interpretar como que sí hay amor ocurriendo, cuando en realidad pues son señales químicas que tu cerebro está recibiendo porque alguien te drogó, Porque te básicamente. dieron una poción en la que hizo que el corazón te latiera más rápido, que te Yes. sintieras medio güey, pero feliz al mismo tiempo, y al mismo tiempo también que sintieras como ansia extrema por obtener el objeto sujeto de tu deseo. Estás Pues tal cual. intoxicado, Amix, intoxicado. Entonces, las pociones del amor que se han encontrado de recetas medievales tienen varios ingredientes y los que casi siempre tienen todas son extracto de raíz de mandrágora, hojas de beleño, nuez de areca y cáñamo amarillo. Mandrágora, Amix. La mandrágora es muy narcótica y afrodisíaca y tiene unos alcaloides que son parecidos a los que ya describimos arriba y que tienen por lo mismo los mismos efectos. Es nativa del Mediterráneo, se considera mágica desde tiempos muy lejanos porque además tiene esta raíz que es de forma bien rara, como, pues sí, como con bracitos y piernitas, cosa que es un viaje y pues por esto y por sus efectos justo muy narcóticos, siempre se asoció con brujería y que no necesariamente en brujería mala, fíjense, porque en el libro del Génesis, en la Biblia como tal, la mandrágora se asocia con una fertilidad aumentada y su nombre, que tiene un origen hebreo, significa planta del amor, no planta del diablo y de la brujería del mal. O sea, se asociaba originalmente con algo bueno, Pero brujas pero después. brujas, Bueno, maldad y tóxico. la mandrágora, como ya dijimos, tiene alcaloides como la atropina, la escapolamina y la iosiciamina, que lo que hacen en general estos es que bloquean al sistema nervioso parasimpático, lo cual, o sea, el parasimpático es el que hace que puedas respirar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hace, o sea, cuando están bloqueando las funciones del sistema nervioso parasimpático, lleva a síntomas de envenenamiento. O Estás sea, intoxicado, Amix. Sí. ujú, sí, y dependiendo de cuál sea la dosis, puede hacer que justo aumente el ritmo cardíaco, que sientas palpitaciones, que sientas que la boca la tienes seca, que las pupilas se te dilaten y que empieces a ver borroso y digas, oh, soy Romeo y estoy enamorado, cuando más bien estás intoxicado. Estás intoxicado, Amix. Igual con lo de las hojas de beleño, que son tóxicas y que causan alucinaciones aún en dosis moderadas. O sea, tipo alucinaciones en la Grecia antigua
los oráculos lo usaban para hablar con Apolo, ¿no? O sea, era una cosa con la que se drogaban para hablar con los dioses. Es alucinógeno. A mí estás intoxicado porque alcaloides tropanos como iosina y atropina, que si bien en dosis moderadas son drogonas, también la hacen anestésica y soporífica. Muy concentrada, veneno. O sea, como que qué tanto es tantito, muy poquito puede ser buena onda, mediano, alucinas, tercero, veneno, ¿no? O sea, directamente. Sí, dato curioso, la iosina o escapolamina se usa o usaba, porque yo no sé si sigan usando esto, como en estas inyecciones para la verdad, que luego se ven en programas de televisión, pero que Dale la suero de la policía, verdad. ajá, exacto, en el Sí. suero la verdad que la policía, pues eso, yo no sé si la sigan usando, pero sí la usaban en Estados Unidos. Y también para combatir los mareos que les dan a los astronautas, que eso de repente no tener gravedad y moverte de un lado para otro marea. Entonces, un poquitín de iosina ayuda para estos síntomas. Y pues la atropina es muy parecida en términos químicos. Ahora, en el caldero para la poción del amor se le echa también las nueces de areca, que son, pues es un extracto de una nuez justo, que tiene mucho de un alcaloide que se llama arecolis, que se parece en sus efectos a la nicotina. Es decir, hace que la gente se ponga como eufórica, o sea, estimula mucho, ¿no? Es un estimulante que hace que como que te prendas. Ujú. Y finalmente, el cáñamo amarillo, que tiene un buen de alcaloides, incluido uno del que no hemos hablado aún, pero que se usó también un montón de tiempo, que es la efedrina, y que es una cosa que, como tiene efecto broncodilatador, antes venía un buen en los jarabes para la tos, pero resulta que también pone, entonces le daban a los niños jarabe con Resu- efedrina y era Resulta que como, también niño, estás drogado. Resulta que también es uno de los principales componentes del MDMA. Y entonces se prohibió. Fue cuando, bueno, quienes son más jóvenes no se acordarán, pero ¿te acuerdas cómo se llamaba el que era chino, pero que no era chino, que era mexicano, pero que era de origen chino y que, Ay, sí, y que ¿cómo era? importaba mucha efedrina justamente Que, para las medicinas? que tenían Y su, que como decía abajo cuello. del colchón, que tenía abajo del colchón como muchísimo dinero, como en una Muchísimo. cama en su casa. Sí, 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 sí. Con me Fox. acuerdo. Todo esto sucedió con Fox, que fue cuando en Sí. México se prohibió la efedrina sin receta, ¿no? Que además ya era una Ajá. cosa que en el resto del mundo había pasado, porque, por ejemplo, para los atletas, la efedrina sale en el antidoping, o sea, es algo que no se puede usar antes de competencias deportivas, porque justo tiene unos efectos muy tremendos, entre que son broncodilatadores y tienen acción hipertensa y por eso le funcionan también a los asmáticos, también cuando se consume puede generar dolor de cabeza, ansiedad, insomnio, agitación, mareo, náusea, vómitos, sudor, sed, palpitaciones, debilidad muscular, temores, ya feo, psicosis y ataques. Todo lo demás es muy síntoma del amor, pero esto ya no. Pero No, justo, bueno, más o menos el insomnio, que también es uno de sus efectos secundarios adversos. Según es yo, sí es como verdad, no pude dormir por estar pensando en ti, pensando. Ajá. mucho corazón alborotado, presión sanguínea aumentada. Sí, o sea, porque se mete con tu sistema adrenérgico y ustedes saben, es lo que sientes cuando sientes que te van a chocar, que vas a chocar, que es ese shock de adrenalina. Eso hace la efedrina y Ajá. el amor. Y Sí, esto es lo que usaban las pociones del amor de las brujas medievales. no lo intenta en su casa. No, No lo para nada. haga, no lo No. haga. Comparte este programa, eso sí, hágalo mucho. Y gracias por habernos escuchado. Los queremos un montón. Ahora, hasta aquí acabamos para los que no son Patreons. Para nuestros Patreons vamos a tener un pilón sobre gatos, porque brujas y gatos. Y peste negra. Y peste negra, peste bubónica. Ajá. No vamos a describir los bubones porque son súper asquerosos, pero vamos a platicar un poquito de qué hubo con los gatos y la peste y las brujas. Y para saber cómo pueden escuchar, visiten ahora mismo patreon.com/mandarax y háganse nuestro Patreon, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias por escucharnos, Los compartan. queremos. Adiós.